Castillo de Buñol, un castillo vivo, hecho de piedra y recuerdos. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted? Francisco Juan. Francisco. Paco, le llaman Paco. Muy bien, Paco, pues encantada. Nada, pues cuéntenos un poco en qué época vivió en el castillo, hasta qué años estuvo usted aquí. Yo nací en el 48 y me fui a los 56, 57. Nos dejamos a Puebla de vivir. Muy bien, ¿y vivía aquí en esta zona? Aquí, completamente aquí donde estamos. Aquí donde estamos. Muy bien, ¿y por qué se bajaron al pueblo? ¿Por trabajo de sus padres, me imagino? No, porque como la casa donde vivíamos era alquilada y abajo vivían mis abuelos, nos metimos a vivir con ellos. Ah, vale, muy bien. ¿Y qué recuerda usted de esa época aquí, de su niñez? Lo que ha dicho mi compañera Pepa, muy feliz, porque era sitio de calle, siempre jugando en la calle, siempre. Sí, que cómo era la vida, su vida diaria aquí, iba también, imagino, a la escuela. El colegio que estaba a 200 metros de aquí, donde ha dicho Pepa, y salíamos del colegio y a jugar en la calle siempre. ¿Y sus padres trabajaban también por aquí o tenían que bajar? Trabajaba en la fábrica de cementos que había, iba en turno y cuando venía él íbamos a recibirlo, por lo menos yo iba a recibirlo a ver si le había sobrado una cosita de algo, alguna fruta o algo. Muy bien, ¿y qué recuerdo tiene usted de aquí? ¿Qué anécdota o qué recuerda especialmente de esa época, de su niñez? Yo recuerdo muy especialmente una anécdota que tengo de un agujero que se hizo aquí a la entrada del túnel, ahí mismo. Se hizo un agujero pequeño, que pasó un carro y empezamos a hacer, y al final tengo un agujero grande. Y se lo dijimos a los mayores y dijeron, mi padre me decía, no, que eso es una cima así, Sí. un agujero grande. Y luego como se hizo más grande, al final ya intervinieron las personas más mayores. Y entonces me acuerdo que entraron dos personas, una persona no aguantaba la cuerda y el otro entró hacia dentro. Y cuando salió dijo que eran los aljibes de aquel castillo. Los aljibes, o sea que de lo que fue una travesura de niños, descubrieron, pues qué interesante, ¿no? Gracias a ustedes, De eso no se acuerda prácticamente nadie. porque imagino que eso estaría tapado Y sí, eso era la calle, pero lo que pasa es que como no había cemento ni nada, que era tierra, se hizo un pequeño agujero y los críos, los 4 o 5 críos, empezamos a hacerlo y al final se hizo grande. muy bien. Entonces, los padres intervinieron y ya cuando le dieron un poco De importancia, ¿no? de aquello. Muy bien, pues bueno, pues gracias a ustedes, mira, se descubrió algo nuevo en el castillo. Y a ver, aquí ¿jugaban en esta zona o se movían por todo el castillo? Normalmente era la zona esta hacia atrás, allá. Hacia el patio de armas, hacia la plaza de armas, Ahí era mi centro, donde se reunían todos los niños. ahora al rancho de ancianos. Eso era un círculo y ponías un céntimo y con otras monedas que eran muy antiguas, entonces tenías que sacar el céntimo del centro y el que le daba al canto y salía la moneda pequeña que le habíamos puesto, ese es el que ganó. Muy bien, o sea que aquí también tenían mucha convivencia entre vecinos. Y luego aquí venía buen tiempo ya y aquí mismo, que esto formado en un callejón, ponemos un tablero y a cenar. Uno aportaba 2 lechugas, el otro aportaba 2 tomates, el otro dos morcillas, en fin, Cada uno lo que tenía. lo que tenía. Pero éramos felices así, los críos jugando siempre y los mayores pues se juntaban aquí y se reunían. Madre mía, ¿y cómo era esta zona? Porque ahora vemos que ha cambiado bastante. O sea, en la entrada de su casa era justo donde está usted. La entrada de mi casa es donde estés en micro mismo era. Y hacia arriba. Y la casa era más alta, Sí, hacia arriba. ahora había un escalón, un descansillo y luego ya subías comedor y un poco más arriba una terraza. Y la calle más o menos como la vemos ahora. Y lo que pasa es que esto eran casas, aquí formaba un callejón de casas. Ahí donde estáis vosotros, Aquí había más casas. las casas. Y ahí el fondo también. Formaba un callejón. O sea, ¿vivía mucha gente aquí en esa época? Sí, sí, sí. Prácticamente todas las casas, es decir, ¿cuándo está de aquí? Que venían en verano, allí había una casa y venían en verano. Los demás vivíamos todos aquí estaba todo podado.
Y en la parte baja, lo que es ahora el pueblo, ¿ahí vivía gente también o solo estaban No, vivía la gente. también? Pero el castillo éramos prácticamente un núcleo aparte, porque como estábamos en tierra de nadie o en tierra de todos, los que subían del pueblo hacia las ventas tenían que pasar por aquí, y los que bajaban, al contrario, lo mismo. También, también. Muy bien, pues, ¿nos puede contar algún cambio así muy significativo que usted haya visto desde entonces hasta hoy? El cambio, para mí, lo peor que se hizo es derruir las casas. Las casas. Y yo pienso que se debían de haber mantenido lo que era el casco antiguo, esto, Que se podía haber rehabilitado. claro, se hubieran rehabilitado y entonces hubiese sido, aunque hubiese sido públicas, que lo hubiesen comprado, pero por lo menos las casas que las hubiesen readaptado. Y haber aprovechado un poco más el castillo. Pues sí, la verdad es que nos está transmitiendo que vivió aquí unos años de su niñez, una época muy bonita. ¿Qué mensaje podría usted transmitirnos y también transmitir a los jóvenes para los que vienen a visitar el castillo? Pues que los respeten, que los cuiden, porque hay muchos problemas con el cuidado, no por parte de las autoridades, sino por parte del público que venimos o que vienen, que no respetan muchísimas cosas, porque ahí bajo, o que le llamamos la torreta, pues eso es un desastre. La gente no respeta nada, de pintadas, y de otras cosas. Entonces, eso es lo que quiero yo, que se respete y se cuide el castillo, que es una cosa que tenemos dentro del pueblo, eh, y es un patrimonio que tenemos, aunque no hayan nacido aquí, pero es un patrimonio que lo cuidamos mucho, intentamos cuidarlo mucho. Yo le hago una pregunta. Usted nos comentaba que había nacido aquí, ¿verdad? Aquí mismo. La gente ahora no concibe la parte de nací en este lugar, sino nacen en hospitales y tal, ¿no? Aquí nacía la gente, ¿cómo era eso? ¿Cómo era toda esa vida aquí? Pues había una persona, no me acuerdo quién es, que le decían la comadrona, que era la que ayudaba a las mujeres a parir. Pero ¿Parían en las casas? se parían en las casas. Y no había agua dentro de las casas, ¿eh? Solamente había una fuente ahí. Y de esa fuente había que coger agua para limpieza y todo. ¿Qué servicios tenían en la casa? O sea, no había agua, baños, imagino que tampoco. Ahí. Yo me acuerdo que aquí donde vivía yo, entrábamos y había una habitación pequeña que dormía en la caballería que teníamos. Y allí era donde íbamos al Lo que era el baño. baño. ¿Cómo eran las casas? Básicamente como la suya en general, así, ¿no? Y yo pensé que la mía era muy grande. Yo en mi pensamiento siempre tenía que era muy grande, pero cuando derrollaron esto, me fijo y marcaba y es posible que aquí viviésemos nosotros, porque habían, no sé, 14, 15 metros cuadrados, porque era lo que era la linde de las casas. ¿Y era una familia muy numerosa? No, nosotros éramos 4, mis padres y mi hermana y yo. ¿Las familias eran numerosas o eran familias así? Aquí mismo había para una habitaciones que les decíamos el palacio, porque era antiguo palacio de las altas esferas. Y aquí vivía una familia que sí que tenía muchos hijos. Tenía por lo menos, que yo me acuerde, de 9 a 10 hijos. Tenía todos por aquí. Digo, uno todos por aquí. ¿Y las construcciones cómo eran? ¿Como las vemos ahora o eran de qué material eran? ¿Hacía frío, calor? ¿Recuerda cómo era? Se gastaba mucho la argamasa, que decían, cal y arena, poco de cemento, pero el cemento entonces no había mucho. Tampoco había mucha protección. ¿Recuerda el calor como ahora o lo ve diferente? Bueno, como éramos tan gríos, tampoco le dábamos un 100%. Claro. Estábamos ¿Qué? un día en la calle, lo mismo daba que fuera. Ahí, Que hiciera frío que calor, ¿no? y luego jugabas mucho por la calle, venías sucio completamente, te cogían un barreño y dentro de la barreño a lavarte, te tira frío o calor. Con el agua fría, imagino. Con el agua que había. Había madres que tenían consideración, a lo mejor ponían el barreño a calentar para que y con ese misma agua te bañaba. Pero normalmente agua fría. Y si no, nos íbamos a unas basas que hay aquí muy cerca y a bañarnos allí. ¿Recuerda alguna celebración en especial? Si era particularmente la Navidad o las fiestas del pueblo, o alguna fiesta que
que haya sido así recordar, era la festividad en la que nos encontraron todos o eran comúnmente así? Es que las fiestas se hacían concretamente abajo, donde se hacen ahora. Entonces aquí yo lo único que recuerdo es las cenas que se hacían aquí, cuando ya venía las cenas que se hacían aquí de la familia. Eso es lo que más tengo yo en la mente. Eran atrás, ¿no? En la plaza de armas se juntaban las familias o No, Aquí ahí se juntaban los que vivían allí y aquí nos juntamos los que vivíamos. era Aquí en la misma calle. Sí, en este callejón. O sea, se juntaban los vecinos que colindaban las Nos casas. casamos Pepa con su familia y los que vivíamos aquí. Muy bien, Paco. Pues nada, nos ha encantado todo el testimonio que nos ha contado de su niñez aquí y ya veo que lo guarda con muchísimo cariño, con muy buen recuerdo. Y eso es señal de que ya soy mayor. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido un placer. Venga, un momento.